Bueno, en el día de hoy voy a estar dando mi opinión con respecto al candidato electo como alcalde de Nueva York, ¿no? Si hay algo que tengo que decir es que creo que esa cosa llamada derecha está bastante eufórica, bastante molesta, ¿no? Porque parece que eligieron a Lenin, según ellos, desde luego, según ellos, a Lenin eh, estadounidense. O sea, ellos ven a este señor supuestamente de corte socialista y se imaginan, no sé, el discurso de Lenin sobre el antisemitismo, una cosa así. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты раздвигают Claramente, вражду к señor евреям, Soran, чтобы засорить глаза рабочих, чтобы отвлечь их взоры от настоящего evidentemente. врага трудящихся, от капитала. Вражда к евреям держится. Por cierto, si algo que me da bastante risa es que Greenfit, que es uno, yo lo consumo, sobre todo cuando voy a almorzar, a la hora del mediodía, es un ferviente defensor de la causa israelí. Y me da mucha gracia, ¿no? Porque si él tal vez se hubiese documentado un poco históricamente, él sabría que precisamente el bando que él apoya, que es la derecha tradicional y todo este tipo de pajas mentales que se hacen, es la que precisamente más atacó a la comunidad judía, ¿no? Así que es bastante irónico que un comunista, como Lenin en este caso, tenga discurso en donde defienda a los judíos y tenga política en donde llegó efectivamente a defender a los judíos. Recordemos que la URSS, incluso hay una república, si no me equivoco, judía, que hubo en la URSS y que aún creo que existe dentro de Rusia, ¿no? Dentro de la Federación Rusa. Entonces es bastante gracioso, ¿no? Pero bueno, los woke, ya saben ustedes, desde 1918, que acabaron con aquel régimen tradicional ortodoxo, verdaderamente cristiano, de la Rusia zarista, lamentablemente, porque esos eran los verdaderos valores occidentales, tener a la mayoría de campesinos en estado de analfabetismo y trabajando en el campo mientras mantenían una aristocracia parasitaria. Qué lamentable, de verdad, que cayó el antiguo régimen, qué lamentable. Pero bueno, entre los comentarios que tengo que hacer, y además no quiero ningún comentario con respecto al Durac, o sea, comenten otro tipo de cosas como que Omar, eres un crack, fantástico, te amo, te adoro, no sobre el gorro, por favor, que tengo el cabello vuelto mierda y no quería peinarme, así que me coloqué eso. And now the cost of rent, the cost of childcare, the cost of groceries was putting the city further out of reach. And the things that they used to take for granted were now negotiations and debates of which of these two things they could afford. And in speaking to Latino New Yorkers and hearing that time and again, knowing that it wouldn't take the classic condescension that is often offered when a result goes the other way, but instead an embrace of the same agenda that they were feeling in their day-to-day lives, that could bring them back to this party. And then even as we progressed through this campaign, we knew that our agenda of making the most expensive city in the United States of America affordable was one that was popular with New Yorkers across race, across religion, across region. And yet I also had heard from a number of our volunteers and our supporters, Latino New Yorkers, that if only you could do something in Spanish so I could give this same message to my abuela. And so fíjate, si solo pudieras dar un mensaje en español para decirle esto a mi abuela. O sea, yo no, de las cosas que no me puedo creer es que hay gente que todavía esto les toca el corazoncito, les toca la patata. ¡Oh! Dijo abuela y lo dijo muy bien. No me lo puedo creer. Esto es populismo. Es el sentimentalismo puro, duro, populista del latino. Claro, a mí me parece muy gracioso que Greenfits critique el populismo del señor Soran. Desde luego, yo reconozco que eso que él está diciendo con respecto al tema latino tiene un toque populista, ¿no? Pero ahorita vamos a citar a Ariel Haslam con respecto al tema del idioma, ¿no? Evidentemente, Soran tiene que tener un discurso populista. Esto va tanto de la derecha como de la izquierda. Yo no sé qué se piensa la derecha, como la que apoya Greenfits, que cree que van a ser tecnócratas. No van a ser tecnócratas. De hecho, creo que es muy difícil que alguien siendo tan técnico, explicando con datos matemáticos y tal, pueda llegar a ganar elecciones. Lamentablemente la política de masa funciona así. Tienes que ser bastante populista, demagogo, para poder ganar adeptos, ganar votos, ¿no? Ahora, yo con esto no estoy avalando de ninguna manera tampoco que hagan bulos, por ejemplo, históricos, ni nada de eso. Me refiero a este tipo de cosas, por ejemplo, de captar a la población mediante la lengua, que la lengua pasó de ser simplemente un método de comunicación entre distintas poblaciones que hablaban una lengua distinta, lenguas vernáculas, a prácticamente ahora simbolizar los estados territoriales que actualmente hoy en día conocemos, ¿no? Y ese punto de conexión entre, qué sé yo, en la patria, el inmigrante, en otra tierra extranjera. Entonces, pues nada, me parece curioso que diga que es un populista el señor Soran, cuando el señor Trump, por ejemplo, y a mí, ojo, tengo que aclarar algo antes que se aparezca, usted era antitrumpista, no, va a ser bastante irónico y lo entiendo perfectamente también, pero el señor Trump, al menos como político, a mí me agrada, tiene un comportamiento bastante impredecible, loco, errático, políticamente incorrecto, o sea, esa personalidad me gusta. Ahora, ¿hay política con la que discrepo? Sí, evidentemente, o sea, el señor Trump me parece a mí una persona bastante irónica, que tenga políticas
radicalmente anti-inmigrante, teniendo en cuenta que su familia no es autóctona de Estados Unidos, sino que son alemanes, básicamente, que, bueno, por así decirlo, un siglo, décadas, bueno, se asimilaron a la cultura estadounidense y tal, ¿no? Pero me da risa cómo él le quita el derecho a otras familias inmigrantes de hacer lo que hizo su familia, de tener una nueva vida en Estados Unidos, de buscar libertad política, libertad cívica, diciendo que, bueno, no son auténticos estadounidenses. Bueno, si nos vamos a reñir, algo muy tradicional, muy conservador, pues tampoco los Trump son muy estadounidenses. Eso serían tan apátridas, tan inmigrantes, tan extranjeros, como lo es cualquier venezolano, como lo es cualquier mexicano. Pero bueno, supongo que porque son blancos y rubios se hacen excepciones, ¿no? Pero si eres un pancho como yo, no eres tan gringo. Entonces, sí, el señor Trump también tiene un discurso populista, pero yo no estoy criticándolo tajantemente. El señor Trump, por ejemplo, dijo que Obama no era un estadounidense, sino que su partida de nacimiento no estaba certificada. Era una cosa falsa y que nunca le habíamos. ¿Qué más podemos decir del señor Trump? Por ejemplo, él diciendo que las vacunas dan autismo, como que si él fuese médico, doctor profesional en esa área para estar diciendo ese tipo de cosas. O sea, no, él es empresario y no tiene que estar emitiendo opiniones sobre eso. Y eso también es populismo, porque hay unos sectores de la derecha esta tradicional que cree que efectivamente las vacunas dan autismo y provocan otro tipo de enfermedades, ¿no? Y luego que las vacunas no son infalibles. Pero veamos el mundo como estaba hace 100 años sin vacunas y veamos cómo está actualmente con vacunas. A las estadísticas me remito. Que pueda que lleguen a causar daño. Sí, es que efectivamente que la ciencia, al menos de la medicina, no es exacta. Y lo digo yo porque este año estuve visitando al médico constantemente por una cuestión que tenía en la nariz, en la cuestión de la respiración, y ninguno me da un detalle a ciencia cierta. Es más, hasta ahora actualmente ni siquiera lo tengo. Y yo por eso lo voy a dar diciendo que todos los otorrinos, los cardiólogos son unos mentirosos, unos mitómanos, unos judíos usurpadores de dinero que solamente van a sacarte plata mediante operaciones y mediante consultas. No, yo no sé algo en una materia, pues yo me tengo que reñir por los expertos. Y punto y patata. Bueno, ahora si yo quiero desmontar cuestiones científicas, bueno, tengo que estudiar, pero yo no puedo decir, no, que eso no va por mis santos cojones. Ahora, yo creo honestamente que gente así son un peligro para la sociedad, de verdad. Vamos a leer aquí un fragmento del libro de Eric Hobsbawm, del capítulo 12-13 sobre el estado lingüístico, si no me equivoco. Dice lo siguiente: el ideal del estado consiste en tener una población étnica, cultural y lingüísticamente homogénea. Ahora, sabemos que esta invitación permanentemente a la limpieza étnica es peligroso además de irreal, ya que de casi los 200 estados que existen en la actualidad, solo una docena se ajusta a este programa. Además, este se hubiera sorprendido a los fundadores de los estados-nación originales. Para ellos, la unidad de la nación era política y no social antropológica. Esta unidad consistía en la decisión de un pueblo soberano y vivía bajo unas leyes y una constitución comunes, al margen de la cultura, la lengua y la composición étnica. Una nación, dijo el abate Sieyès, con la habitual lucidez francesa, es la totalidad de los individuos unidos por vivir bajo un derecho común y representados por la misma Asamblea Legislativa. No voy a leer lo que dice en francés porque, bueno, son horribles. El supuesto según el cual de las comunidades de ascendencia étnica, lingüística, cultural, religiosa deberían de encontrar su expresión en estados territoriales y ya no digamos en un único estado territorial era, por supuesto, igualmente nueva. Una única lengua nacional solo cobró importancia cuando los ciudadanos comunes se convirtieron en un componente importante del Estado y la lengua escrita tenía que tener una relación con la lengua hablada. Solo cuando se suponía que estos ciudadanos debían leerla y escribirla. Pero recordemos que dejando al margen algunos países excepcionales, la educación primaria universal no tiene más de un siglo. En su origen, el argumento en favor de una lengua estándar era totalmente democrático, no cultural. ¿Cómo los ciudadanos podrían entender y mucho menos participar en el gobierno de su país si éste ejercía funciones en una lengua incomprensible? Por ejemplo, en latín, como se hacía en el Parlamento húngaro antes de 1840, no garantizaría esto que el gobierno estuviese en manos de una élite minoritaria. Yo no digo actualmente que el gobierno de Estados Unidos se encuentre dentro de una élite minoritaria por el simple hecho de hablar inglés. No, considero Estados Unidos una democracia, bueno, con todas las de la ley, ¿no? Que son imperialistas y abusan fuera de su país, sí, desde luego que sí. Pero dentro de su país sí son bastante estrictos. Yo citaría una frase de Lynch que a mí me encanta, por ejemplo, que dice: el imperialismo británico dentro de su país aplicaba el liberalismo, fuera de su país aplicaba una explotación
un imperialismo brutal, pero dentro de su país sí tienen leyes y sí se cumplen. Ahora, ¿qué es lo que voy con esto? Bueno, citando de nuevo el propio libro de Husband, la lengua es una forma de ganar también adeptos políticos. Entonces yo entiendo por qué Soran lo hace. Yo no veo la necesidad de criticarlo y decir que es un populista y tal. Y además decir también todo el tiempo la misma estupidez de que toda la izquierda es igual. No, yo no considero que toda la izquierda es igual. Lo lamento, de verdad. Lo digo honestamente. Yo creo firmemente que existe una izquierda democrática. O sea, yo comparto con esa izquierda. Ahora, existe una izquierda asquerosa, nefasta, sí, desde luego, como lo existe con la derecha. Hay un señor, por ejemplo, un profesor chileno, si habrá algún chileno viendo este video, lo sabrá. Un señor que se llama Arreche, algo así, creo que es profesor de historia, que me parecieron unos reels y me pareció bastante bueno, ¿no? El señor, porque bueno, criticaba la dictadura de Pinochet, criticaba al señor Kass, ta. Pareció muy bueno. Pero después me salió un reel en donde alguien estaba en un carro con él y le preguntaba por la República Democrática de Corea del Norte. Y él le responde, es que el concepto democrático no es ese concepto gringo que ellos quieren imponer y emplear. Y es como que, señor, a ver, o sea, usted odia la dictadura de Pinochet y dice que es nefasta y tal y pim pum pam. A mí me parece lógico ni razonable que usted diga que la República Democrática de Corea del Norte, que parece una monarquía del antiguo régimen con un solo partido, sea un país democrático y que no se va a dejar imponer la malvada democracia ya. Ahora, señor, un poco de sentido común. Una persona así, para mí, que diga ser de izquierda, tiene una contradicción. Yo no sé si es que está apagada, tiene un cóctel ideológico o será el odio antigringo que lo lleva hasta ese punto de irracionalidad. O sea, que por ejemplo yo de Estados Unidos no me base a mí eso avalar, qué sé yo, dictaduras en Ruanda, en Zimbabue, porque supuestamente digan antiimperialistas. O sea, hermano, un poco de cordura, por el amor de Dios. No puede ser que tú simplemente por el hecho de criticar a Estados Unidos apoyes regímenes que son 5000 veces, desde mi punto de vista, peor que el de Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Y sobre todo con su propia población, que es lo peor de todo. Entonces, eso, con ese tipo de izquierda, yo evidentemente no comparto. O sea, yo digo lo que estos tipos tanto dicen, sentido común. Porque si Pinochet en 1990 salía diciendo que su gobierno era una democracia auténtica y no al estilo estadounidense, estoy completamente seguro que a este profesor no le gustaría esa opinión. Pero no, la República Democrática de Corea del Norte sí es muy democrática. No me jodas, por favor, no me jodas. Entonces yo con ese tipo de izquierdas no comparto. Por ejemplo, tenemos una declaración de Trump. Dije que nunca tendríamos un socialista en ningún cargo en nuestro país. Y tenía razón, nos saltamos el socialismo y pusimos a un comunista directamente. O sea, yo de verdad alucino con que digan que este señor es un comunista. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Comunismo, o sea, yo de verdad no entiendo cuál es el concepto que tienen los gringos de comunista, pero comunista para ellos es cualquier cosa medio socialdemócrata, medio zurda, y ya automáticamente lo caracterizan de zurda. Yo quiero que en la caja de comentarios me dejen cuál es el plan comunistoide de estilo marxista-leninista que tiene el señor Soran, que tiene cosas raras. Bueno, sí, evidentemente, yo por ejemplo discrepo con una cosa que dijo, que decía que si alguien, por ejemplo, entraba como en una casa y se quedaba viviendo ahí y no pagaba arriendo, no se le puede clasificar como un crimen violento. Como crimen violento estoy de acuerdo, pero sigue siendo un crimen. O sea, tú no puedes entrar a una propiedad y quedarte ahí porque patata, porque, qué sé yo, no tienes cómo pagar y cómo queda la persona que arrienda eso, por ejemplo, viva de eso. Si es una persona de 60, 80 años y vive de alquilar propiedades, ¿cómo vive? ¿Cómo come? Ese es el tipo de cosas con las que yo discrepo. Ahora, eso tampoco de ninguna manera hace a este señor un comunista, que es socialista, sí, él lo ha dicho. Es un socialdemócrata, sí, él lo ha dicho. Eso yo no lo veo como un delito tampoco. Cosa con la que yo alucino también de la derecha radio es esto. El comunista musulmán, o sea, fíjate, lo de comunista musulmán es una cosa verdaderamente impresionante, lo digo honestamente. Inmigrante de Uganda. A ver, vamos a chequear aquí si es de verdad inmigrante de Uganda en vivo. Sí, nació en Uganda efectivamente. Tras ganar las elecciones de Nueva York será siguiendo impulsada en la ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por inmigrantes. Pues yo no veo una mentira ahí. Estados Unidos es un país que se construyó a base de inmigrantes. Incluso Estados Unidos es un país que ni siquiera tiene una base étnica como la mayoría de... Como la mayoría, no, perdón. Como muchos estados o naciones históricamente que han existido, como por ejemplo podría ser España, Inglaterra, Francia. Sí, más que nada esas tres colocaría de ejemplo que históricamente han existido. Naciones históricas, como le dice Husband, ¿no? Pero Estados Unidos no es una nación histórica ni siquiera. Estados Unidos no es una nación que tenga una base étnica, ¿no? Entonces eso no es ninguna mentira lo que está diciendo el señor Soran. De hecho, el propio presidente que tiene actualmente desciende de una familia de inmigrantes, que ya tienen más de un siglo establecido en Estados Unidos. Sí, pero sigue siendo una familia de inmigrantes. El señor Marco Rubio, por ejemplo,
es descendiente de inmigrante. Pero o sea, aquí el problema está cuando el inmigrante es un musulmán o un africano. Pero si el tipo es un alemán, un descendiente de cubanos blancos, no hay ningún problema. O sea, hermano, de verdad, por favor, si van a ser racistas, díganlo ya. Pero no estén ocultando el racismo bajo la mierda de la cultura y todo ese tipo de paja, de verdad. Porque yo no sé cómo el mundo se va a arreglar odiando mucho más a un tipo que viene de Zimbabue o de Uganda. Claro, hay muchas citas de Halston que me encantan, ¿no? Pero hay una que me gusta mucho que dice, hay algunos libros que que en vez de destruir los mitos nacionalistas, terminan reforzando los mitos nacionalistas y le hacen creer a un londinés blanco que odiar al pakistaní va a mejorar mucho más su condición de vida. Pasa lo mismo con esta gente de la derecha, ¿no? Que, bueno, odiar al inmigrante parece que, yo no sé, le va a solucionar sus traumas, ¿no? Pero bueno, ya por último, para ir terminando con este video, voy a colocar un clip de Soran que me pareció muy bueno. Por esto que el tipo me agrada, básicamente. Yo le pido a la izquierda sentido común más que nada. Muchos dicen, oh, socialista, entonces va a ser como Nicolás Maduro. ¿Es usted como un Nicolás Maduro? No. Nicolas Maduro is a dictator. Nicolas Maduro is someone who has repressed the freedom of the press, jailed political dissidents. This is someone for whom it is an experience of a dictatorship for Venezuelans. And what I want to make very clear is that our vision is entirely distinct from that politics. It is one that is about dignity, not the theft of freedom from so many. ¿Qué es ser en este tiempo un socialista demócrata? Porque hay personas... Entonces, bueno, he visto mucha gente diciendo, no, es que así comenzó Chávez, porque parece que los venezolanos ahora somos todos expertos en relaciones políticas, ¿no? No, es que así comenzó Chávez, diciendo que Cuba era una dictadura. A ver, si el tipo tuviera un problema con decir este tipo de afirmaciones, simplemente lo diría. Diría que a él no le parece. Porque ahí tienen de ejemplo a Petro. Yo me vi la entrevista de 2 horas que le hicieron y él en ningún momento afirmó esto. Siempre vaciló, tambaleó, evadió la pregunta de una u de otra manera, le echó la culpa a Estados Unidos que no tiene nada que ver. Pero Soran fue tajante aquí. Absolutamente tajante. Y ya con eso, es que tiene mi voto. Se lo juro. Ya con eso tiene mi voto. Ya eso me vale.